Buenas tardes, chicos. Me confirman si me escuchan. Buenas tardes, Inge, sí se le escucha. Gracias. Me confirman si pudieron registrar asistencia en la plataforma. Sí, sí está de la asignación para ok. Ya, gracias. Vamos a empezar con las clases. Mencionamos cámaras. Inche, disculpe por hacerle una consulta antes de iniciar la clase. Claro, escucho. Mis compañeros me pidieron de favor que hable con usted para ver si hay la posibilidad de que la AP4 nos extienda hasta el día viernes. La 4. Sí, porque en la plataforma está para el día miércoles 2 de febrero. Ah, ok. ¿Por qué varía? El AP4, pero no. Sí, Inche, en la 4, porque la 3 ya teníamos que entregar hoy. Ok. Gracias, ingeniero. Bien, vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar. Recuerden que la última clase, pues obviamente ya vimos un ejercicio completo de cómo realizar nivelación compuesta. Espero ya hayan realizado ustedes la nivelación del ejercicio y combinado con la comprobación. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio, netamente para repasar. Pero un ejercicio que propongo ahora yo, mediante estas tablas y este esquema. Un ejercicio que explico en el campo, en el trabajo de campo, a veces, en el trabajo de campo, los topógrafos que hacemos nivelación compuesta de un eje, a veces no necesitamos, por A circunstancias, no necesitamos esos puntos de cambio que ustedes vieron en el video y en el ejercicio anterior. No necesitamos puntos de cambio C1, C2, C3 y pues ningún otro. ¿Vale? A veces suele pasar aquello. Y también estable. También se podría pensar en no utilizar los puntos de cambio. ¿Vale? Y para explicar una de esas circunstancias, pues traigo este ejemplo. Tenemos un perfil, o se nos contrata para hacer nivelación compuesta de un perfil pequeño, muy pequeño, en una extensión tal vez de longitud muy reducida, pero que tiene una pendiente fuerte, ¿no? Una pendiente pronunciada. Por ejemplo, se nos pide hacer nivelación de solo el punto A, de B y de C. Hacer nivelación y obviamente encontrar las cotas de esos tres puntos. Nada más. Digamos que ese es el contexto de este caso. Bueno, obviamente en el trabajo me doy cuenta que si me paro con el equipo aquí, pues obviamente no podría haber una mira que se encuentre acá o una mira que se encuentre acá. Por eso me doy cuenta que no podría hacer nivelación compuesta. No podría hacer nivelación simple, de ninguna manera. ¿Ya? La idea, pues clara, nivelación compuesta. Entonces, tenemos un punto de partida al cual le hemos dado una cota, en este ejemplo, de 2000, punto BM que tiene una cota fija de 2000. ¿Ya? Entonces, pues, bueno, plantado en este punto, hago una vista atrás y escribo, ¿no? Esta será la vista de atrás. Después de escribir, pues, observaré la vista que estaría acá, el punto de interés primerito, que sería el punto A. Tomo ese valor, hago esa visual, pero esa visual, para mí, me va a servir
para más adelante hacer también el cambio de estación. Por eso que en lugar de poner un punto C1 más adelante, digo no. Voy a utilizar este mismo punto de interés A como punto de cambio. El mismo punto A me va a servir como punto de cambio. Por lo tanto, como el mismo punto A me va a servir como punto de cambio, y no voy a medir otro valor más, porque solamente puedo ver el punto A. No voy a ver otro punto más. No escribo nada en la vista intermedia. Como ustedes ven aquí, no se escribe nada. Y directamente escribo el valor en la vista de adelante. Sería 0.545. Para el punto A, como ustedes ven. Para el punto A. Netamente lo escribo. ¿Vale? Luego, pues como dije, el punto A me va a servir como punto de cambio. Por lo tanto, la persona que está con la mira se va a quedar ahí. Y yo soy quien se va a mover acá. Yo. Por lo tanto, pues me muevo de aquí y me cambio, obviamente. Y me cambio acá. Y regreso a ver ese punto, la mira en el punto A, el punto de cambio. Y esa vista, recordemos, se llamaba vista de atrás. Vista de atrás que la escribo acá, en el mismo punto, porque es un punto de cambio. Directamente lo escribo. Luego, observo a la mira que está en el punto B, que es el segundo punto de interés. Y va a pasar lo mismo. El mismo punto B me va a servir para luego hacer un punto de cambio. Entonces, el valor que observe en la mira del punto B, para mí, va a ser la vista de adelante, no intermedia. Vista de adelante, porque es el único punto que tomo, es el único y último. No tomaré más. Entonces, la vista será vista de adelante y lo escribo, 0.236. Luego, ¿qué pasa? Pues le digo a la persona que está con la mira que se quede ahí y yo soy el que me cambio y me muevo acá. Eso va a pasar. Pues yo me cambio, me retiro de aquí y pues me cambio y me voy acá. Plantado el equipo ahí, ¿qué tengo que hacer? Vista atrás, obligatoriamente. La vista de atrás pues, será esta, 1.754. Vista de atrás del punto B que me sirve como punto de cambio. Y finalmente, como ya estoy en el último lugar y solamente me falta el punto C, pues visto el punto C. No tengo nada más que hacer. ¿Sí? No me van a pagar por otros puntos más, me van a pagar por esos 3 puntos, por ejemplo. Entonces, punto C, último punto que veo, y como es el último punto que veo, pues desde vista adelante. Escribo ahí, 3.589. No tengo nada más que hacer. He acabado el trabajo de campo de nivelación compuesta y he rellenado los valores de las visuales en esta libreta de campo, ¿no? Indispensable llenar, de lo contrario me voy a olvidar y pues no sé qué es lo que hice. Entonces relleno. Luego vendría el trabajo de oficina, ¿sí? Trabajo de oficina en donde hago cálculos. Y pues empezamos con ustedes con los cálculos. Esto ya deberían saber. ¿Qué hago primero en este punto? Presidente, María José Espinosa. Sacar la altura del instrumento. Se pone la cota en G. A ver. Yasli me ayudas después, ¿ya? Para el siguiente punto. Señorita María, le escucho a usted. ¿Qué vamos a hacer ahorita?
poner la cota para sacar la altura del instrumento. Es decir, se suma la cota con la vista de atrás. Ya. ¿Qué sumo más qué y en dónde pongo? La cota, ¿Cuál es la cota? los 2000 que está ahí, perdón. Ya. Primerito debo poner esto, ¿no? Sí, De lo contrario, no sé qué debo los sumar. 2000. Ya. Pongo 2000 y ahí qué hago. De ahí esta cota se suma con la vista de atrás, Ya. Y eso es la altura la del altura del instrumento. perfecto. Sumo y pues tengo esto, ¿no? Altura del instrumento. Ahora sí. Ya, Ashley. ¿Qué hago ahorita? Igual se... No sé, que ya me perdí. Sacar la cota Ya, la cota de A, que sería la altura del instrumento, menos la vista de adelante. correcto, perfecto, muy bien. ¿Cuánto me sale? Sería 203.352 menos 540. 2003.307. Así está bien. Ujú. Ya, muy bien. Tengo que calcular la cota. No puedo hacer otra cosa más porque necesito la cota del punto A. Entonces, como ya tengo la altura del instrumento anterior, resto la vista de adelante del punto A y encuentro la cota. 2003.307 sí está bien calculado. ¿Ok? Creo que sí. Bien, gracias, Ashley. Ahora, Sebastián Villafres, ¿qué hago en estos momentos? Calcular la altura del instrumento, Calculo la altura del del, instrumento, del perfecto. instrumento A. Ya, ¿cómo? Toca sumar la cota más, la cota más la vista de atrás. La vista, sí, la cota más la vista de atrás. Ya, perfecto. ¿Cuánto me sale eso? Ya lo sumo. Me sale 2006.263. Ya, ¿está bien? Parece que sí, tu altura del instrumento nueva. Tengo que calcular una nueva altura del instrumento. ¿Sí? Porque ya me cambié, me había cambiado de estación y justo el punto A me sirvió para cambiar de estación. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago a continuación? El rosado. Restar la cota con la vista adelante para tener la Calcular. cota del B. A ver, ¿qué vamos a hacer primerito? Restar la cota de A, que salió 2003.307 menos la vista adelante del B. Ya, eso para calcular qué. Para la cota del B Ya, ¿cuánto me sale eso? me sale 2003.071. Ya. Pregunto a Stephanie Falcón si lo indicado anteriormente está correcto. Perdón, Inge, ¿cómo?
Le pregunto a usted si este cálculo y ese valor está correcto ponerlo aquí. Sí. Ya. Bueno, si está correcto, pues vamos más adelante. No está correcto, Inge. Ya. Alguien se dio cuenta. ¿Y por qué no está correcto? Porque no se resta con la cota, sino con la altura del instrumento. Ya. Entonces, para calcular la cota del punto B, porque esta cota está mal hecha, ¿qué tengo que hacer? La altura del instrumento menos la vista hacia adelante. Correcto, perfecto. Muy bien, muy observadora. ¿Cuánto sale? 2006.027. Pues muy bien. 2006 menos 0,27. Recuérdese que para calcular cualquier cota, siempre resto la altura del instrumento menos el valor de la vista de adelante o vista intermedia. En este caso no tenemos ninguna vista intermedia, solo vista de adelante. Entonces, vista de adelante. Ojo, ojo. Ok, muy bien. Luego, después de haber hecho eso, ¿qué tengo que hacer? Área de Esteban. Calcular la altura del instrumento en B sumando la cota con la vista atrás. Muy bien, genial. ¿Cuánto sale el resultado? Ya. Sale 2007.781. Entonces, está bien. Sí, sí, creo que sí. Luego, ¿qué tengo que hacer en este punto, Alan Correa? A ver, vamos a calcular la vista de atrás. Ya, ¿cómo calculamos la vista de atrás? Ya está calculada la cota. Se le resta la altura del instrumento. Sería, dale. Sería 2007.81. Se le resta con la vista de adelante para sacar la cota de C. Ya, para Y sacar la cota de C. ¿Cuánto sale? la cota es 2004.192. ¿Está bien? Sí, así. Ya, bueno, Seguidamente. perdón. No, ahí está bien, ingeniero. Listo. Ahí están los cálculos. Ya no tendría nada más que hacer. He calculado los puntos que me interesaron y por lo cual me van a pagar. Punto A, punto B, punto C. No tendría que hacer nada más, ¿cierto? Pero obviamente me interesa saber si en alguna circunstancia tal vez yo me equivoqué sumando o restando, ¿no? Por lo tanto aparece la comprobación. ¿Cómo hago la comprobación? ¿Cómo empiezo a hacer la comprobación? ¿Qué primero tengo que hacer? Leslie Pérez. Para la comprobación se tenía que restar la vista atrás menos la vista adelante y el resultado debía ser igual a la resta de la cota BM menos el último valor visado. Ya. ¿Qué resto primero? Dime qué valor con qué valor y cuánto sale. Sería la vista atrás, sería de sumar todos esos Ya, valores. ya. Primero sumemos. ¿Cuánto sale? Ya.
3.6. Sería 8,562. Muy bien. Luego, ¿qué procedo a sumar? A sumar la vista adelante. Ya, ¿cuánto sale? Ya, la sumatoria de eso es 4,37. Ya, muy bien. Luego, ¿qué tenía que hacer? Hay que restar la cota del BM, que sería menos el último valor visado. Correcto, 2000, cota del BM menos el último valor visado, punto C, 2004.192. Me sale menos 4,192. Ya. Una circunstancia con los signos. El resultado tiene que ser en valor absoluto. Ojo, ¿vale? Valor absoluto, por lo tanto, 4.192. Sin más, sin menos. Valor absoluto. ¿Ya? Este resultado, ¿con qué lo debo comparar? Con la resta de la sumatoria final de las vistas de atrás y de la vista delante, hay que ¿Cuánto? restar. Ya, ¿cuánto sale esa resta? En valor absoluto, de igual manera, ¿no? Sale 4,192 mismo. Listo, perfecto. Se ha hecho la nivelación compuesta y su respectiva comprobación. Comprobación matemática, de orden matemático. No significa que en el campo, con esta comprobación, haya visto yo bien todos los valores de la mira. Tal vez me haya equivocado visando. No lo puedo saber con esta comprobación. ¿Ok? Esta es una comprobación matemática. 4.192 tiene que ser igual a 4.192 del lado derecho. Da igual, tiene que ser igual. No les tiene que fallar ni siquiera un decimal. ¿Vale? Esta es la comprobación final. Como mencioné, esto es un caso en donde a veces porque tenemos muy pocos puntos que levantar, altimétricamente con un nivel, pues a veces hasta por un tanto más de rapidez y porque el espacio es muy pequeño, pero pronunciado, pues a veces hacemos esto. Los mismos puntos de interés son útiles para poder hacer cambios de estación. Los mismos puntos de interés. Pero a veces cuando el trabajo es grande, largo, extenso, etcétera, y los puntos también son bastante separados, porque imagínense, tengo puntos muy separados, pues ahí sí necesitarían puntos de cambio de estación, C1, C2, C3, los que necesito. Bien, chicos, hemos hecho algunos ejercicios de nivelación simple, ejercicios de nivelación compuesta, de ejes, ¿no? Por lo tanto, pues debería, en este punto, con esta última clase de nivelación compuesta, debería estar totalmente claro el tema de nivelación. Preguntas. Inge, ¿podría repetir el punto de la comprobación? Ese punto no lo tengo tan claro y ahora traté de seguirle, pero no me salió los valores que dictó la compañía. Inge, yo tengo una pregunta también. Disculpe. A ver, vamos primero con Damián Mateo, Ya. ¿vale? A ver, antes de que hagas la comprobación, tienes que fijarte primerito que estos, toditos los valores de aquí te vayan a salir iguales. Fíjate primero en eso. A ver. Sí, sí tengo todos los valores iguales, sí. Ya. Luego lo que debes de fijarte es que estas dos sumatorias, las vistas de atrás, estén igual, 8.572. Y la sumatoria de vistas de adelante, 4.370. Ya encontré el error, Inge. Muchas gracias.
Todo sumando en la suma estaba mal. Listo, no hay ningún problema. Mateo, ¿cuál era tu consulta? Ya, Inge. Bueno, yo sí tengo claro todos los cálculos, pero lo que no tengo muy bien entendido es cuándo aparece una vista intermedia. Ya. ¿Cuándo podría aparecer una vista intermedia? Sí recuerdas el video de la clase anterior, ¿no? Sí, Inge. Ya. El video más o menos tenía un perfil de esta manera, muy pronunciado. Aquí tenía el BM, no recuerdo el nombre, pero sí, no recuerdo la cantidad de la cota, pero aquí estaba el BM. Ya obviamente aquí va a estar la mía. Creo que acá estaba el punto A, más abajo estaba el punto B, más abajo estaba el punto B, más abajo estaba el punto C, el punto D estaba algo bastante cercano, creo que el punto D, y el punto E, pues creo que estaba ya bastante abajo. Bien, el objetivo es plantarse con el equipo, obviamente, ¿no? Entonces, plantémonos aquí, más o menos aquí a esta altura, creo que, ¿no? Vamos un poquito más arriba. Vale. Empezamos, digamos que empezamos a trabajar, ¿no? Me paro con el nivel aquí, observo la vista de atrás del BM y como lo puedo observar, el objetivo es verlo. Si no lo puedo ver, pues estoy mal plantado. Debo ponerme en un lugar en donde pueda ver el punto del BM. Tomo la vista de atrás y le escribo. Ahora, yo pudiese hacer esto en el campo, obviamente, ¿no? Piso al punto A. Sí lo puedo ver. De lo que se observa aquí en el video. De lo que se observa aquí en mi imagen, que es la imagen del video. Observo el punto A. Tengo el valor. 2.549. Lo anoto. Y digamos que lo anoto en la vista de adelante. Digamos que lo anoto en las vistas de adelante. ¿Vale? Ojo. Luego digo, bueno, voy a tratar de ver el siguiente punto. Trato de ver el siguiente punto, pero lamentablemente no puedo ver. ¿Por qué? Porque el punto B está bastante más abajo. No lo voy a ver. Entonces tengo que pensar en que, bueno, ¿qué tal si entre el A y el B, digamos que esta distancia es un tanto considerable la distancia? ¿Cuánto? No sé, unos 100 metros, 100, 200 metros. Entonces, como es bastante la distancia entre A y B, pues ahí es donde que a un topógrafo se le debería ocurrir en campo. Tengo que utilizar un cambio de estación con una estaca que puedo poner en el piso. Que esté cerquita al punto B. Digamos, que esté cerca, no al ladito. Que esté cerca, unos 20 metros, 30 metros, pero que esté cerca. Ahí utilizaría pues este cambio, ¿no? Un punto que me estoy inventando en el campo con una estaca C1. ¿Vale? Le mandaría la mira acá y me doy cuenta que obviamente el objetivo es ver ese punto. Si no lo veo, pues tampoco me sirve. Tengo que ver ese punto. Entonces, este valor de la vista va a ser el último valor que yo observe desde la estación 1 que estaría aquí. El último. Y como es el último, este va a ser el de vista adelante. Y el anterior, entonces no es vista adelante porque no es el último. El anterior debería ser vista intermedia. Tal vez ahí corrijo, borro y expongo en el punto de vista intermedio. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí, Mateo? Sí, Inge. Puedo rayar un rato la... Claro. Entonces, digamos, este vendría a cambiarse a la vista de adelante y el anterior a este sería la intermedia. Sí, ese es la ¿Verdad? intermedia. Ese es ¿Verdad? la intermedia. La de aquí, la que acabaste de rayar esta. Ah, perdón. Claro, para ser más explícito, el de amarillo es la de adelante y el de rojo es la intermedia. Sí, el Así. rojo sería la intermedia. La del punto A, o la mira Ajá. que está en el punto A. Esa es la Sí. intermedia. Las intermedias son aquellas que no van a ser vistas de adelante.
En este caso, el punto A no es vista adelante, porque no es el último punto que observaré. Entonces, me quito de la cabeza que va a ser vista de adelante y a cambio a la vista intermedia. ¿Sí? Ya, Inge, gracias, ya está clara la duda. Ya, listo. Por ejemplo, digamos que tengo muchos puntos que levantar y voy a tener que cambiarme en diferentes estaciones porque la pendiente es pronunciada, pero en extensión, o sea, no en un espacio bien chiquitito, hay un cambio brutal de pendiente. ¿Qué tal si hay un cambio de pendiente, pero en una longitud grande? Imaginémonos como la vía de la Yaguira, como la Yaguira, o sea, es grande la Yaguira, la avenida de la Yaguira, ¿no? El desnivel es muy considerable. Ahí tendría que hacer muchos cambios de nivel, ¿no? Muchos. Pero desde un mismo punto de estación, tal vez, y se me ocurre, desde un mismo punto de estación, con el nivel yo puedo ver tal vez unos 3 o 4 puntos por ahí separados, unos 2 metros. Entonces todos esos 3 puntos, 4 puntos, todo eso serían vista intermedia, hasta encontrar un último punto que me sirva de cambio de estación. Claro, tengo muchos puntos que sí los puedo ver, pues la gran mayoría, todos, excepto el último, serían vista intermedia, porque el último será la última visual que veo, será la vista de adelante. Ese también sería una idea, pero cuando tengo muchos puntos, los ejercicios que yo les he explicado, tengo pocos, ¿no? Para que ustedes entiendan. Más claro todavía con eso, Mateo, la duda. Sí, ingeniero, solventada. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Chicos, hemos hablado de nivelación, hemos hablado de altimetría en nivelación simple y compuesta. De un eje, ¿no? De un eje, es decir, de un punto BM hasta un punto final que puede estar bien lejos, pero o sea, en sí es un eje, o es una alineación, ¿sí? Que puede ser de bajada, puede ser de subida, o una combinación de subida, bajada, etc. Pero al final es un eje. Y lo que vamos a ver ahora son conceptos, ejercicios ya no ejercicios matemáticos para resolverlos a mano o con calculadora, ¿ya? Una especie de ejercicios que les sirva como interpretación de algo, que es ese algo que vamos a aprender ahora. A entender que podemos hacer nivelación, podemos hacer altimetría, pero ya no en un eje, sino que una altimetría en expansión, o sea, en una superficie, ¿sí? Que a la final es la realidad, ¿no? Toda la vida real es en 3 dimensiones, en superficie, Por lo tanto, puedo hacer yo trabajos de topografía en extensión, en superficie. Por ejemplo, un área grande para hacer ahí un parque industrial, para hacer un condominio de, no sé, de unas 20 casas, para hacer un nuevo terminal terrestre, etcétera. O sea, hacer altimetría, pero de una extensión del terreno. Y cuando hacemos altimetría de una extensión del terreno, el concepto de nivelación simple y compuesta ya no me resultaría apropiado, porque básicamente eso sirve para más ejes, para sistemas lineales. Imagínense una red de tuberías, un canal, ¿sí? Pero para hacer altimetría de un terreno grande, para hacer un condominio, para hacer un terminal, para hacer un aeropuerto, pues viene la idea de hacer altimetría, pero en extensión, en superficie. Y aparece el concepto de curvas de nivel. Curvas de nivel que no aparecía en nivelación simple y compuesta. No existen curvas de nivel en nivelación simple y compuesta. Ahora vamos a hablar de curvas de nivel. Un concepto, una metodología que se transforme en un dibujo, que lo podemos hacer, e interpretar con ese dibujo, pues, la altimetría, la forma, el relieve de una superficie.
sus subidas, sus bajadas, como la vida, ¿no? Subidas y bajadas. Quisiera entender la forma de esa superficie, pero no la puedo entender hasta que hagamos la altimetría y podamos plasmar esa altimetría en un plano, pero mediante lo que se denominan curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, la gran duda para ustedes, obviamente, que están aprendiendo es, ¿y qué es una curva de nivel, no? Entonces, vamos a ver un video. Ya se encuentra cargado. Vamos a irlo viendo poco a poco y yo voy a ir explicando, ¿no? Como siempre se ha hecho. Parte el sonido y vamos. Buenos días, jóvenes. Continuando con el tema de topografía, ahora vamos con altimetría, con el tema curvas de nivel, perfiles longitudinales. Mi nombre es Gilmar Azahar y soy ingeniero civil, catedrático encargado de este módulo. El resultado de aprendizaje para este tema es conocer las características e identificar las curvas de nivel de un plano topográfico. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda? ¿Qué es lo que vamos a aprender en los siguientes minutos? Para eso es necesario ver variedad de curvas de nivel y qué es lo que están representando. Las curvas de nivel son líneas imaginarias que unen diferentes puntos de la superficie a la misma altura, por lo que son útiles para saber a la altitud en la que estamos. Por ejemplo, acá tenemos una foto real que representa o que se va a representar en un mapa. Aquí vemos de que en esta imagen tenemos la parte inferior del terreno y que va subiendo poco a poco hacia cierta altitud. Entonces, esas curvas que se aprecian gracias a la topografía del terreno, esas curvas se pueden representar en un plano en 2 dimensiones. Ese plano en 2 dimensiones nos va a representar las alturas que hay de este terreno por medio de líneas. Y esas líneas, curvas, se les van a llamar curvas de nivel. Por lo tanto, esta sería la representación del terreno que tenemos en la imagen de la izquierda con curvas de nivel, que vamos a desarrollar un poco más en estas siguientes láminas. Líneas, curvas. Me prendo un poco porque voy a explicar. Curvas de nivel. Concepto conciso y rápido. Son líneas. Las curvas de nivel son líneas. Y aquí están líneas. Estas son curvas de nivel. Que se encuentran aquí. ¿En dónde? En un mapa. En un mapa puedo dibujar las curvas de nivel. Pero si me preguntan, ¿existen las curvas de nivel en la vida real? No. Las curvas de nivel son líneas imaginarias. Porque si hablamos de esta fotografía, que es una fotografía real, pues ahí yo no veo líneas. No veo líneas. No veo las curvas de nivel. En sí no veo. Yo veo un paisaje, yo veo una quebrada, yo veo una montaña, yo veo un lago, veo un río, etc. No veo líneas. Por lo tanto, en la realidad visible de nuestros ojos, nosotros no vemos las curvas de nivel en una realidad, en una fotografía, en un video. Son líneas imaginarias. Pero ¿en dónde sí las puedo ver? Las puedo ver y las puedo fabricar en un plano, eso sí. Pero no significa que estas líneas, yo las vi en el campo y las iba levantando línea por línea. No, nosotros no vemos esas líneas en el campo. Las podemos fabricar. Sí, las podemos fabricar, esas líneas denominadas curvas de nivel. Bueno. ¿Y qué son? Perdón. ¿Y qué son esas curvas de nivel? ¿Qué quieren decirme esas líneas? Esas líneas unen diferentes puntos, unen un conjunto de puntos que van a tener una misma particularidad, comparten una misma característica todos esos puntos para que sean parte de las curvas de nivel. ¿Cuál es la característica? Que comparten la misma altura.
Y en lugar de altura, puedo poner coma o entre paréntesis, comparten la misma cota sobre el nivel del mar. Cota. ¿Sí? Cuando se fabrican las curvas de nivel y se exponen en un plano, lo que me va a ayudar a permitir a mí como ingeniero civil, como arquitecto, como agrónomo y como muchas otras profesiones, es poder interpretar, conocer cómo es la altitud de esa superficie que estamos analizando. ¿Sí? Pues entonces, en resumidas cuentas, la curva de nivel es una línea imaginaria que se fabrica uniendo puntos, enlazando puntos que comparten la característica de tener o presentar la misma cota sobre el nivel del mar. Por lo tanto, esta curva de nivel tendrá una cota. ¿Una cota, profe, y de cuánto? Pues tendría que observar, tendría que entender, ¿no? Tendría que haber visto esos puntos y saber cuál es la cota. Y todos esos puntos deberían tener la misma cota. ¿Cuánto? Por ejemplo, no sé, me invento 100. 100 metros sobre el nivel del mar. Esta de más acá, pues tendría que ver los puntos y, por ejemplo, esta sea de 120. ¿Ya? Cada línea, cada curva de nivel tiene su propia cota, tiene su propia etiqueta. Una curva de nivel no puede presentar más de un valor de cota, porque estaríamos en contra de la definición, ¿no? Una curva de nivel es una línea que une, que enlaza, que pasa, que interseca por un conjunto de puntos que solamente tienen la misma cota como similitud. ¿Sí? Curvas de nivel. El segundo plano, este plano de aquí, como menciona, nosotros fabricamos esos planos con el objeto de representar el terreno, ¿sí? Con curvas de nivel, de tal manera que entendemos, interpretamos cómo es el comportamiento de las alturas de las cotas, de las alturas de las cotas, de todos esos puntos. Eso es lo que me interesa, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta. Se les van a llamar curvas de nivel. Por lo tanto, esta sería la representación del terreno que tenemos en la imagen de la izquierda con curvas de nivel, que vamos a desarrollar un poco más en estas siguientes láminas. Las características de las curvas de nivel son las siguientes. Estas expresan gráficamente y a escala la forma del contorno de las superficies en una dirección establecida, así como la distancia vertical entre curva y curva es igual. A eso se le llama equidistancia, que es un concepto que tenemos que grabarnos porque lo vamos a utilizar más adelante. Las curvas de nivel nunca se bifurcan o se cortan entre ellas. Por ejemplo, las curvas que tenemos en la parte del fondo de este texto, tenemos curvas principales y curvas secundarias, que son las que tienen una tonalidad más baja. Las curvas principales, si ustedes pueden observar, van de 100 en 100. En este caso, generalmente van a ser en metros, por las unidades del sistema internacional que nosotros utilizamos. 1800, 1900, 2000, 2100, quiere decir que van a cada 100 metros. Y las curvas intermedias o secundarias son las que están acá. 1920, 40, 60, 80 y llegamos a 2000. Quiere decir que las curvas van a cada 20 metros, las curvas secundarias y las curvas principales a cada 100 metros. Voy a explicar. Cuando nosotros fabricamos curvas de nivel, por ejemplo, en algún programa de dibujo, como el Civil 3D, es un programa de topografía, el AutoCAD no me sirve para fabricar curvas de nivel, ¿vale? Entonces, puedo tener muchas líneas como las que se encuentran de fondo de este video. Todas estas líneas serían curvas de nivel.
tienen formas bastante irregulares. Las curvas de nivel muy difícilmente de forma natural se encuentran bonitas, uniformes, bien rectas, bien horizontales, etc. Son muy irregulares las curvas de nivel. Por otro lado, cuando fabricamos las curvas de nivel con un software de ordenador, debemos diferenciar aquellas curvas de nivel que me van a servir como principales, como indicó el video. En este caso, tienen una tonalidad más fuerte, ¿sí? Un marrón bastante fuerte. Esta curva de nivel que acabo de dibujar es una curva principal, al igual que esta de aquí, al igual que esta de acá. Y caracterizamos a las curvas de nivel principales porque a esas se les da, o a esas se les observa los valores de las cotas. 1800, 1700, 1800, 1900, por aquí está el 2000 y aquí arriba 2100. Curvas principales. Y las otras curvas que están un poco más opacas, esas son las curvas de nivel secundarias. Estas aquí, las que están entre curvas de nivel principal. ¿No es cierto? Entonces tengo curvas principales y curvas secundarias. A las curvas secundarias no se les ponen las etiquetas, no se les pone el valor de las cotas, porque de lo contrario tendríamos demasiado texto. Y como buena recomendación, ¿eh? no se les suele poner los valores de las cotas de las curvas de nivel secundario. Queda a trabajo y a interpretación del ingeniero, del profesional que está leyendo ese plano topográfico para saber qué cota de curva de nivel le corresponde. Y pues es fácil. Es fácil porque si pienso, si tengo aquí una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro curvas de nivel secundarias entre 1700 y 1800, pues cada cota va a ser superior a la anterior, en este caso en 20 metros, ¿no? Tendré 1720, 1740, 1760, 1780, pues más 20 más, 1800. Eso ya te da interpretación del que está leyendo el mapa o el plano. La diferencia de altura, entre curvas de nivel consecutivas es lo que denominamos equidistancia. Ojo, la diferencia en altura entre curvas de nivel consecutivas es el valor de la equidistancia. Por lo tanto, no equivocarse. Porque si yo veo aquí 1800 y acá veo 1900, el resto de los dos veo 100, la equidistancia no es de 100. Estas dos curvas de nivel no son consecutivas. Son principales, pero no son consecutivas. ¿Sí? Las de acá son consecutivas. Aquí la que tiene, por ejemplo, 1760 y la de abajo que tendría 1740. Resto, sería 160 menos 1740, 20 metros. Por lo tanto, la equidistancia de este mapita o de este plano topográfico es de 20 metros. Por lo tanto, cuando ustedes hagan sus planos, o ustedes lean un plano que tenga curvas de nivel, generalmente tiene solo un valor de equidistancia. No puedo trabajar cambiando valores de equidistancia, ¿no? Todas las curvas de nivel deberían tener una misma equidistancia en todo el dibujo, en todo el trazado, en toda esa cobertura, que luego puede ir cambiando. Si no me gusta con equidistancia de 20, puedo poner de 10, puedo poner de 5, puedo poner de 1. Generalmente los planos topográficos que nosotros los ingenieros manejamos son con curvas de nivel con una equidistancia de 1 metro.
¿sí? Equidistancia de 1 metro. Y las principales solemos ponerla pues, a cada 5 metros, las principales, pero no es equidistancia, es la separación en altura de las principales nada más, pero la equidistancia es 1 metro. Generalmente. Generalmente. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Yo, Inge, disculpa. Escucho. Entonces, eso es ya criterio del ingeniero, no es algo establecido que debe estar a cierta distancia. La verdad que depende de unas escalas que también ya más adelante van a ver. Por ejemplo, para un dibujo grandecito y que vamos a presentarle en una escala, por ejemplo, de 1 a 2000, que es escala de ingeniería, ¿no? Recordemos que 1 a 2000, 1 a 1000, todos los valores inferiores son escalas de ingeniería civil, ¿no? Los cartógrafos, los geodésicos, pues ellos trabajan en escalas mucho más grandes, ¿no? Nosotros 1 a 1000, 1 a 2000, ¿ya? Para esas escalas, sí, la equidistancia recomendada, estandarizada, de 1 metro. Pero, cuando ustedes observen en algún momento mapas topográficos o planos topográficos con una escala mayor a esta, por ejemplo, 10.000, 50.000, cuando tenga una escala mucho más grande, no van a encontrar equidistancia de 1 metro. Van a encontrar equidistancias más grandes. ¿Por qué? Porque la cobertura del dibujo, la extensión del dibujo es ya bastante grande. Y en una extensión, por ejemplo, de toda una ciudad de Ambato, pues tengo muchos desniveles. No es como la costa, no es como el oriente. Tengo muchos desniveles. Por lo tanto, allí sí, las equidistancias que se pueden dar, pues puede ser de 10 metros. Como esta misma puede ser de 20 metros. Pero eso ya está estandarizado para quienes hacen este tipo de mapas. Cartógrafos, geodésicos, geógrafos, agrimensores incluso. Nosotros como ingenieros civiles y que tomamos materia de topografía, no trabajamos en esta escala. Es muy grande. Recuerden la topografía, ¿no? Hacemos un estudio de la superficie del terreno, pero en una pequeña porción. Y esto no es pequeña porción, esto es gigante. Esto es muy grande. Nosotros 1000, 2000 metros. Por eso las equidistancias que indico para la ingeniería civil es típica encontrarla a 1 metro. ¿Entendido? Entendido, ingeniero. Perfecto. Digamos. Ahora tenemos una representación conceptual de qué es una curva de nivel. Para eso hemos utilizado esta pequeña valle que tenemos acá. Tenemos simulaciones de montañas que tienen ciertas alturas. Para este ejemplo tenemos una altura de 50 metros. Entonces esos 50 metros se pueden representar en un plano en 2 dimensiones y se representa, por así decirlo, bajando líneas a cada 10 metros, porque así se definió para este ejemplo. Entonces a cada 10 metros se bajan las líneas, quiere decir que desde este punto A hasta este punto B tenemos 10 metros de distancia en altura. A eso se le llama equidistancia y en 2 dimensiones se representa de esta forma, que es esta distancia que tenemos acá, diciendo de que aquí comenzamos en 10 metros y aquí tenemos 20 metros. Luego tenemos 30 y 40, pero en este tramo que es más pequeño, entre 30 y 40, al ser una curva de nivel bastante cercana, significa de que en una distancia horizontal tenemos una gran diferencia de altura, que es lo que podemos observar acá. Entre 30 y 40 metros en X tenemos una distancia corta, pero en Y tenemos una distancia bastante amplia. Quiere decir que la topografía de ese terreno es bastante escarpada.
Y ahora vemos esta que tenemos, es un poco más constante la distancia horizontal versus la distancia en altitud. 20 metros, 30 metros, 40 metros y 50 metros. Y si se fijan, aquí tenemos las curvas de nivel casi a la misma distancia en X. Aquí hay una distancia para representar que desde 20 metros de altura hasta 30 metros de altura tenemos X distancia, de aquí para acá otra distancia y así sucesivamente. Ahora 20 metros de altura. Ya, me freno ahí un poco para explicar. Vamos a usar un poquito de imaginación. La idea será entonces, ¿cómo puedo fabricar en un plano las curvas de nivel? O sea, ¿cómo me imagino yo que se fabrican las curvas de nivel en un plano? Voy a tomar esta idea. Imaginémonos que tenemos, pues, esta montaña de aquí, no, me está estorbando el cero y esas cosas de aquí, pero bueno, digamos que tenemos esta montaña real, una montaña real. Vamos a imaginar que de acuerdo a una equidistancia que yo me ponga, por ejemplo, en este ejercicio, 10 metros de equidistancia, aquí se observa 20, 30, 30, 40, 10 metros de equidistancia, vamos a imaginarnos que se forman unos planos horizontales como este de aquí, ¿ya? Planos horizontales que me van a cortar a la montaña, me cortan a la montaña. Y ese plano, por ejemplo, tiene una altura sobre el nivel del mar de 20, de los primeros 20. Plano horizontal que corto imaginariamente a esa montaña. Y ustedes se ponen a pensar, tengo la montaña y se me corta con un plano imaginario horizontal, me va a quedar una intersección, ¿no es cierto? Les va a quedar esta intersección de aquí entre ese plano que corta la montaña, este de aquí, esta línea en color rojo. ¿Sí? Esa línea en color rojo deberá ser proyectada, si es que yo la veo desde arriba a la montaña, la proyecto abajo hacia un plano. Y esa línea roja es la que se vería en un plano de esta manera. Por eso, si ustedes ven, se proyecta con estas líneas que me ayudan aquí. Vamos a proyectar. Se proyectan y se ponen en ese plano que está aquí abajo. La primera línea roja. Luego va a aparecer un plano imaginario con la equidistancia que yo quiero. En este caso, 10 metros. Aparece otro plano. Aparece este plano que está más arriba, que va a cortar a la misma montaña, pero más arriba, ¿no? Producto de ese corte imaginario, va a quedar esta línea que va a ser la intersección, ¿no es cierto? Entre el plano horizontal imaginario con la montaña. Esa segunda línea color rojo, igual manera, pisando desde arriba, pensando que yo estoy arriba en un helicóptero, etcétera, proyecto hacia abajo esa línea en color rojo y sería esta de aquí. Y así sucesivamente voy proyectando y vamos formando las curvas de nivel. De este lado que veo de la montaña y de la parte de atrás de la montaña. Por lo tanto, es así como se va formando. Se van formando estas proyecciones de esas líneas. Líneas que ya dibujadas ahorita en este plano, pues toman el nombre de las curvas de nivel. ¿Vale? Y así se forma imaginariamente, utilizando un poquito de imaginación, pues las curvas de nivel. ¿Vale? La forma de las curvas de nivel, pues es bastante irregular, vuelvo y repito, no son regulares. En la vida real, las cosas regulares, la vida natural y la naturaleza, es muy difícil encontrar cosas uniformes, que según nuestra concepción es uniforme, ¿no? La naturaleza es bastante sabia y por algo suceden las cosas de la naturaleza, tal como ha sucedido hace millones de años, ¿ya? A veces tenemos curvas de nivel tan irregulares y bastante pegadas como estas, fíjense aquí, muy pegaditas. Eso es normal, sí. Como explicó el video, cuando tenemos una montaña, por ejemplo, que tiene una pendiente muy pronunciada, ¿qué es lo que va a pasar?
como está muy pronunciada la pendiente, en unos cuantos metros en horizontal ya se puede avanzar bastantes metros en vertical. Por eso sucede que las curvas de nivel son muy pegaditas. Cuando existe una pendiente muy fuerte, cuando vea curvas de nivel muy pegaditas, significa que ahí la pendiente es muy fuerte. ¿Y cómo sé yo si la pendiente es para arriba o para abajo? Pues depende del valor de la cota. Si observo la curva de nivel que está aquí, que tiene un valor de 40, y observo la curva de nivel que tiene aquí abajo, que tiene un valor de 30, yo estoy aquí arriba, pues voy a tener que tener cuidado, ¿no? Porque la pendiente es fuerte, me puedo caer. Entonces es una bajada. Pero porque sé que el valor de la cota es 40. Pero si estoy abajo, estoy aquí abajo, quiero ir a la curva de nivel de 40, sé que tendré que subir. Entonces ahí el desgaste, el cansancio, energía y demás. ¿Vale? Para eso me sirve tanto las curvas de nivel que se dibujan en un plano, como el valor de las cotas, de las etiquetas de esas curvas de nivel. Porque de lo contrario no sabría si es que es una montaña o si es al revés, es una bajada. Si es una subida, es una ladera hacia una montaña, o es una bajada para irme a una quebrada, por ejemplo. Necesito las dos cosas, curvas de nivel y los valores de sus cotas. Ya. Hasta 30 metros de altura tenemos X distancia, de aquí para acá otra distancia y así sucesivamente. Ahora, las curvas de nivel se pueden representar en una superficie a escala y así es como se debería de presentar para un plano topográfico de altimetría. Para eso tenemos este ejemplo, que este es una figura en 3 dimensiones de un terreno escogido para explicar las curvas de nivel. Ahora, aquí tenemos, si se fijan, líneas. Estas líneas representan las curvas de nivel que vamos a dibujar en 2 dimensiones. Suponiendo de que estén a cada 20 metros, aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 140 metros de altura de esa montaña. Y si suponiendo de que aquí comenzamos en 20 también, tenemos 20, 40, 60, 80 y 100 metros de altura. Entonces, ahí podemos representar cuánto es la altura de una montaña o de algún terreno en particular. Y se plasma en 2 dimensiones para poder obtener un plano topográfico, además de representar este afluente que va en medio de los 2 cerros. Y el plano se vería de esta forma. Aquí tenemos, bueno, en este caso eran a cada 100 metros la equidistancia de las curvas principales, 500, 600, 700, 800, 900, hasta 1100. Siendo este circulito que tenemos acá representa una curva de nivel que significa que ese es el pico de ese cerro. Y acá la de 900 es la del segundo que teníamos a la par. Por lo tanto, este cerro es de mayor tamaño por 200 metros. Recordando de que esas medidas en altitud, los metros, son con respecto al nivel del mar. Por eso es que se abrevian 1000 metros sobre el nivel del mar con una MSNM. 500 metros sobre el nivel del mar, 900 metros sobre el nivel del mar y así sucesivamente. Además, un plano topográfico debe de colocarse una escala a la cual se está haciendo el dibujo. En este caso tenemos esta escala que es una escala gráfica, pero ya ustedes conocen algunas otras escalas que se utilizan en arquitectura. Ahora aquí tenemos el concepto de lo que les mencionaba antes. La equidistancia es la distancia entre curvas de nivel que representa las diferencias de nivel en la elevación. Es decir, aquí tenemos otro ejemplo. Esta es la curva de nivel de 10 metros. Aquí solo hay curvas principales, no tenemos curvas secundarias. 20 metros, 30 metros y 40 metros. Entonces,
Si nosotros representamos estas curvas de nivel en 2 dimensiones con una sección, o en este caso se le llama perfil longitudinal, se vería más o menos de esta forma, comenzando en 10 metros, subiendo hasta 20 metros, que es esta línea punteada que corta en la curva de nivel de 20, la curva de nivel de 30 baja hasta este punto, la de 40 llega hasta este punto, y aquí tenemos otra de 40. No se deja recta el trazo de la línea porque hay una pequeña pendiente que es la punta de ese cerro. De ahí empieza a bajar. Aquí decíamos que tenemos 40, aquí tenemos 30, y entonces en este punto llegamos a 30, que es el nivel que tenemos acá, 30, y luego llegamos otra vez a 30, más o menos es casi una línea recta, y luego empezamos a subir otra vez, 40, 50, y probablemente tenemos una pequeña altura en este punto que se representa de esta forma. Y esto se le llama perfil longitudinal, que lo vamos a ver más adelante. Ya. Me freno un poco. Esto es el resultado de haber hecho un plano con curvas de nivel que están aquí adentro. ¿Ya? A partir de un plano, yo puedo trazar una línea, por ejemplo, AB, y esa línea me va a servir para más abajo poder dibujar un perfil del terreno. Este perfil del terreno que veo que tiene subida, luego una bajada, luego otra vez subida y otra vez bajada. Perfil del terreno. Y esto ustedes deben empezar a pensar de que pues se parece a lo que ustedes hicieron en nivelación, ¿no? Los perfiles del terreno. Entonces, es posible sacar perfiles del terreno como este perfil de ahí abajo, pero si yo ya tengo un mapa dibujado con curvas de nivel. Tengo ya un mapa dibujado con curvas de nivel, puedo sacar perfiles, claro que sí, de diferentes alineaciones. En este caso está una alineación horizontal de AB, pero puedo tener otra alineación así, u otra alineación así, u otra de otra manera, u otra más abajo, u otra más arriba, etc. A la final yo quisiera ver una alineación que me interese. Y de esa alineación dibujar su perfil. ¿Cómo dibujamos? Pues trazamos la línea y abajito obviamente vamos a ir proyectando. Digamos, proyectamos este punto aquí, proyectamos este siguiente punto que vemos que tiene la cota de 20, por lo tanto va a estar más arriba y estar aquí. El siguiente punto está más arriba, el siguiente punto está más arriba, y pues así voy dibujando puntos, y al final voy dibujando pues el perfil, como hemos hecho los dibujos de nivelación. Y podemos encontrar perfiles y podemos saber con ese perfil, por ejemplo, lo siguiente. Si una persona se ubica aquí por el punto A, y tiene que ir caminando hacia el punto B, ¿qué tendría que hacer? ¿Subir, bajar primero? ¿Qué tendría que hacer? Pues observando el mapa topográfico, tal vez o interpretando o haciendo, dibujando un perfil, me doy cuenta que la persona, fíjese, la persona que tendría que subir caminando hasta acá, luego bajar por acá, luego otra vez subir por acá, y es más alto ese valor de aquí, tiene que subir más, tiene que hacer un mayor esfuerzo, y luego tiene que bajar y tener cuidado para acá. ¿Ya? Para eso me sirve muchísimo tener listo ya un plano y sacar perfiles. Pues aquí bastante interesante si una persona quiere hacer running, si quiere hacer ejercicio, correr en la montaña, etcétera, etcétera. Pero obviamente para la ingeniería es muy importante conocer este perfil porque allí se puede dar cuenta el ingeniero si el sistema que va a proponer o lo que va a diseñar pues estaría bien, ¿no? Imagínense que quiere hacer una vía un ingeniero vial aquí con este perfil. Uf, complicado, ¿no? Porque si, por ejemplo, quiero unir el punto A con el punto B, así nomás, fíjese, con una misma pendiente, una misma línea, ¿qué tendrá que hacer en la construcción?
Imagínense, tendrá que desbancar todito esto de aquí, con una retroexcavadora, con gallinetas, con volquetas y demás. Todito esto se tendría que ir. Una gran excavación. El ingeniero vial es uno de los ingenieros que se debe dar cuenta también en cuanto a cómo me puedo ahorrar en la construcción. Por eso, esto sería muy costoso. El movimiento de tierras es uno de los rubros más carísimos en la construcción de las vías. Por eso, un vial, por ejemplo, no podría decir directamente vamos de la A hasta la B, por ejemplo. ¿Qué podría proponer? Pues hagamos una vía que tenga, no sé, de aquí, que suba hasta por aquí, y tal vez de aquí vamos por acá, tal vez de aquí, tal vez recto un poco acá, y luego se baje por acá, no sé. Ahí sí tendría, digamos, y que pequeños volúmenes de excavación. ¿Y cómo pude entender eso? Pues teniendo ya una altimetría con curvas de nivel listo y sacando perfiles longitudinales como este de acá. Nos sirve también para los hidráulicos para hacer o proponer los diseños de los alcantarillados, para los diseños de agua potable, para hacer puentes, como dije, para hacer vías, trazados, etcétera, etcétera. Al ingeniero le interesa muchísimo conocer curvas de nivel y sacar de esas varias alineaciones, varios perfiles y conocer cómo está el terreno. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, continuamos. Ahora, recordando la equidistancia, aquí tenemos otro ejemplo más gráfico y a colores. Tenemos un terreno desde el punto A hasta el punto H. Para el ejemplo, ahí tienen los nombres de los lugares. Tenemos las alturas en altitud, desde 0 hasta 700 metros. La parte más baja está representada por este color, llegando desde 0 hasta 100. Y todo el contorno que rodea y es coloreado por esa tonalidad sería desde 0 hasta 100 metros. Luego tenemos desde 100 a 200 y si se fijan aquí tenemos la línea de 200, esta que tenemos acá trazada. Así sucesivamente 300, 400, 500, 600 y 700. Recordando de que cuando nos encontramos con planos topográficos donde la curva de nivel están más juntas entre ellas, es decir, la equidistancia esté más cercana entre ellas, como este caso que tenemos acá, significa de que en ese pequeño tramo tenemos una diferencia de nivel bastante alta, contrario a este punto que tenemos acá, que es casi la misma distancia que hay desde acá hasta acá, es la que tenemos desde la letra H hasta este punto. Ahí tenemos una topografía, por así decirlo, moderada, pero desde este punto hasta este punto tenemos casi 500 metros de diferencia de nivel en la misma distancia en X que tenemos aquí. Por lo tanto, cuando las curvas de nivel se encuentran más cercanas, significa de que tenemos una topografía fuerte o escarpada. Ahora tenemos aquí el ejemplo de las equidistancias en mapas, ya que las curvas se pueden representar a cada 10 metros, a cada 5 metros, a cada 50 metros la equidistancia. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Estos son una recomendación para el uso de la equidistancia. Por ejemplo, si la escala del mapa fuera entre 1 a 5000, 1 en 5000, perdón, la equidistancia podría variar entre 2 a 5 metros, la distancia entre curvas de nivel. Si fuera 1 en 100.000, la equidistancia sería a cada 50 metros. ¿Por qué esa razón? Porque, como sabemos, entre mayor sea el número para la escala, quiere decir que la extensión de terreno que se está representando es más grande. Por lo tanto, las curvas de nivel se van a ver mejor a una distancia más separada.
Eso funciona, por ejemplo, para planos topográficos de altimetría, donde se representan curvas de nivel de ciudades enteras, de países enteros. Entonces son escalas mucho más grandes, así que se recomienda equidistancias mayores. Ahora tenemos algunos ejemplos de curvas de nivel. Tenemos la cima y la hondonada. Estas dos son contrarias. ¿Cómo se diferencian? Nosotros vamos a ver en los planos topográficos que tenemos curvas de nivel desde 0 hasta 120 para este caso, pero hay que ver la dirección en la que van esas distancias. En este caso van hacia el centro, van aumentando hacia el centro. Quiere decir de que va en aumento hacia el centro del mismo, obteniendo una cima. Contrario a este, que es la hondonada, tenemos desde el exterior hacia el centro de ese terreno una disminución de las curvas de nivel, desde 120 hasta 0 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, aquí tenemos una pendiente en descenso y luego empezamos a aumentar, porque esta misma curva de 0 corta hacia este lado, luego tenemos la de 20 y corta hasta este lado, entonces ahí quiere decir que va a ir a un aumento para el lado opuesto. Ahí tenemos la hondonada. Ahora, el parteaguas es un tipo de curva que representa una línea imaginaria. Es decir, esta línea que está acá no es que se va a ver en el terreno, pero es una línea imaginaria que parte, por ejemplo, del agua lluvia de esa montaña hacia los dos lados, hacia acá y hacia acá. Entonces los parteaguas tienen la particularidad de que en el plano topográfico de altimetría ustedes van a encontrar estas formas de V que tenemos acá. Estas formas representan un descenso en ese terreno, dividiéndolo en dos, hacia la derecha y hacia la izquierda, y significa de que van a haber una declinación. Por lo tanto, a eso se le va a llamar parteaguas. Ahora, la vaguada es una forma similar al parteaguas. La diferencia es que la vaguada, bueno, tiene las mismas V's del parteaguas que tenemos en la parte inferior acá. Esto, que está en el centro de dos cimas. Aquí tenemos una cima y aquí tenemos la otra. Entonces, estas V's están representando que están en la parte inferior, y generalmente es porque ahí hay un afluente natural, ya sea un río o algún otro elemento de la naturaleza que se ha ido elaborando por su mismo cauce. Entonces aquí tenemos las curvas de nivel, que si se pueden apreciar va en aumento 15, 20, 25, 30. Quiere decir que esto sí es una cima, que era lo que estábamos viendo acá. Solo para dejarlo claro. Entonces la vaguada es la que está en medio de dos cimas. Tenemos otros ejemplos, por lo tanto aquí tenemos uno de escala 1 en 10.000. Y habíamos mencionado que en esta escala se podría utilizar la equidistancia de 5 metros. Entonces es un tipo de recomendación que podemos hacer para este tipo de planos o de esas dimensiones. Ahora tenemos acá igualmente esta figura, similar a esta figura, tenemos este plano topográfico en 2 dimensiones de curvas de nivel que se puede representar fácilmente en un perfil longitudinal. En este caso no aparecen los números, pero debido a la forma del perfil longitudinal podemos asumir de que este número era el menor y va en aumento hasta este punto que se representa en esta altura. En este caso tenemos un plano topográfico de altimetría elaborado en AutoCAD con los requisitos que habíamos mencionado en anteriores veces para planos topográficos de planimetría, el esquema de ubicación, el espacio para sellos, el espacio para membrete con toda la información que necesitamos, cuadros de rumbos y distancias. Para este caso tenemos 49 mojones
que van en todo este contorno que tenemos de este terreno. Su norte. Aquí tenemos las coordenadas de amarre. Los colindantes. Aquí tenemos los colindantes. La nomenclatura. Y en este caso estas cruces se le llaman malla geodésica. Y se le debe de agregar estas coordenadas en Y para estas que van en aumento en latitud y en X para las que están en longitud, sin olvidar el norte en ambos puntos, en el esquema de ubicación y en el terreno principal. Pero lo más importante que necesitamos ver es las curvas de nivel. Aquí tenemos las curvas de nivel, las principales van a cada 5 metros. Esto es porque el terreno lo permite, y las secundarias van a cada 1 metro. Que era lo que les estaba explicando anteriormente. Y para ir finalizando tenemos acá el perfil longitudinal, que es lo que vamos a ver en otro video, pero es lo que vimos anteriormente hace unos minutos, la representación en 2 dimensiones de un corte que se le realiza al terreno en la parte más larga del mismo. Porque en la parte ancha generalmente se le hacen secciones transversales, así que vamos a ver posteriormente perfil longitudinal y secciones transversales. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado este video. Listo. Vamos a concluir. Pues como acaban de observar, el fin de un topógrafo cuando está haciendo altimetría es presentar un plano, como lo escribieron, y no solo un plano nada más, sino que tenga la particularidad de expresar las curvas de nivel. Y con la interpretación, que eso ya depende del topógrafo y de la persona que está leyendo el plano. Eso ya es educación, eso ya es experiencia, eso es, pues, imaginación también, un poco. Como veo las curvas de nivel y como leo las etiquetas, podría interpretar yo cómo es la realidad de ese relieve, de esa superficie, de esa montaña, de esa quebrada, bueno, de todo lo que pueda levantar en la vida real, ¿sí? Con una estación total. Instrumentos para hacer esto: estación total, lo más sencillo. Una estación total que me tome puntos con sus coordenadas X y Y, porque entiéndase, que para hacer un plano, ¿qué necesito? Necesito esto. Para hacer un plano, ¿qué necesito? Para hacer un plano, para ubicar las cosas, ubicar los puntos, ¿qué necesitaba? ¿Qué es lo que aprendimos en planimetría para ubicar, por ejemplo, todos esos puntos de aquí? Las coordenadas en X y Y. Necesito las coordenadas. Cada puntito va a tener una coordenada X y Y. Diferente, pues obviamente, ¿no? Si no es el mismo punto que coincide, pues va a ser coordenadas diferentes. Por eso puedo dibujar los puntos. ¿Cómo tomo esos puntos? Con una estación total. Pero con la misma estación total, si trabajo apropiadamente también con cotas y con BMs, con cotas fijas, por ejemplo, aparte de tener las coordenadas X y Y, cada punto tendrá una Z. Cada punto tendrá una Z. ¿Y qué es la Z? La cota. Y con los valores de Z de las cotas de los puntos, el Civil 3D se encarga de generar las curvas de nivel. Y aquí podrá aparecer un sinnúmero de curvas de nivel, de cualquier forma. Por lo tanto, las curvas de nivel están en un plano. Y en un plano yo puedo, con la lectura de las etiquetas, yo puedo saber que esto tendrá una cota, no sé, de 1010, esta será de 1011, etcétera, etcétera, ¿no? 1012 y demás. Pero aparte de saber que esas líneas tienen esa cota, yo puedo saber también la distancia, ¿no? Puedo saber, por ejemplo, si yo mido en el plano la distancia que separa esta curva de nivel de aquí con esta curva de nivel de acá, sabría ese valor de distancia, porque trabajé con coordenadas. Y recuerden ustedes, esa distancia inclinada que yo puedo saber,
que va de un punto bajo de 110 a un punto alto, ¿es distancia natural o es distancia reducida? Esta distancia de... Reducida. Es distancia reducida. Eso es concepto de planimetría. Todas las distancias que yo llegue a medir entre un punto hasta otro punto, cualquiera, en este plano van a ser distancias reducidas. Que distancias reducidas, recuerden ustedes, eran distancias horizontales, ¿no? Son distancias horizontales. Por eso que no se confundan en cuanto a equidistancia. Equidistancia no es medir horizontalmente esta curva de nivel con esta otra curva de nivel, esta distancia de aquí. Por ejemplo, medimos con una regla y digamos que ahí están 25 metros. Equidistancia de 25 metros. No. Equidistancia no se la mide como la regla aquí en el plano. Equidistancia yo la observo, la aprecio, viendo las cotas de las curvas de nivel. Así que ojo, ya esto es una gran combinación de todo lo que hemos aprendido. Tanto planimétricamente, coordenadas X, Y, rumbos, azimuts, ubicaciones, orientaciones, etc. Pero ahora agregado curvas de nivel. ¿Sí? Curvas de nivel con cota. Y aparecen los términos de equidistancia, de distancias verticales, etcétera, etcétera. Eso es conceptualmente altimetría. Todo lo demás es planimetría. Y ojo, es una gran combinación de las dos ramas de la topografía, que es planimetría y topo. Planimetría y altimetría. Y a la final, por ejemplo, cuando se nos pide hacer estudios de vías, como indiqué, de vías de alcantarillado, de agua potable, de terminales terrestres, de plataformas, de plazas, de casas un poquito grandes, de condominios y demás. Necesitamos los topógrafos darle las dos cosas. Topografía planimétrica y topografía altimétrica. Las dos cosas en sí pueden hacer un levantamiento topográfico completo. ¿Dudas hasta aquí y antes de terminar el tema? Obviamente la siguiente clase seguiremos un poquito más. Dudas, preguntas. Bueno, me preguntas, chicos. No me Inge, todos y sí, escucho. ¿Y cómo se calcularía la cota de cada curva de nivel? O sea, con lo que cada uno está a una diferencia de altura, ¿qué tocaría hacer para sacar la cota de cada curva? Para sacar la cota de cada curva. No te entiendo muy bien la pregunta. O sea, por ejemplo, la equidistancia que hay de curva a curva, que por ejemplo nos indicó que es de 1 metro en escalas pequeñas. ¿Cómo se calcularía? Por ejemplo, mejor, de cada curva principal que dijo que eran 5 metros, esa diferencia de altura sería igual como la nivelación simple. No te entiendo la pregunta. Lo siento. ¿Puedes dibujar? Claro. Dije, creo que se refiere a cómo sabemos dónde está el punto de la misma altura de toda la curva. Porque ahorita en nivelación nosotros solo cogemos puntos diferentes, pero ¿cómo sabemos que están en el mismo punto? ¿Cómo cogemos justo los puntos que estén en la misma altura para hacer el dibujo de la curva? Sí. Por ejemplo, está aquí la montañita y hago las curvas principales que son cada 5 metros. Entonces, como me tocaría hacer una nivelación simple de aquí y aquí para sacar de cada una. Igual lo mismo para la siguiente.
Ya te estoy entendiendo el contexto de tu pregunta. Ya. Verán, como les dije, cuando ya necesitamos hacer una altimetría y generar curvas de nivel, ya no solemos trabajar con el nivel y la mira. Es un trabajo muy grande tratar de hacerlo así. Cuando queramos hacer altimetría de una superficie. Por eso indiqué lo mínimo que deberíamos tener es una estación total. Por lo tanto, tenemos esta montaña. Y se nos pide hacer levantamiento topográfico porque por ahí va a pasar una vía. Entonces ya, levantamiento topográfico será tomar muchos puntos de detalle. Entonces, en muchos lugares que no sabemos cuál es la cota y que tampoco sabemos cuál es la coordenada X y Z. Nosotros les mandamos a los primeros a que pongan los puntos en donde más se pueda. Y yo, pues como es estación total, sí puedo coger, observar, ver más arriba, ver más abajo, ver por acá, etcétera, etcétera. Con estación total sí lo puedo. ¿Ya? Con el nivel no. El nivel es horizontal nada más, ¿no? Con estación total sí puedo. La cuestión es que yo tomo puntos de detalle, muchos puntos de detalle. Y vuelvo y repito, no conozco cuáles son las cotas. No sé cómo son las cotas. ¿Cómo luego sí las sé? Me descargo los datos. Tengo 1000 puntos. De todos esos 1000 puntos, ¿qué tengo cuando ya me descargo los datos? Coordenadas X, coordenada Y y coordenada Z, que es la cota. Ahí ya puedo ver las cotas de esos puntos, que obviamente no van a ser justas. No digo de los 1000 puntos justo, pues me dieron cotas bien exactas. Por ejemplo, 3400, 3500 o 3440. Uf, fuese genial que los puntos tengan esas cotas súper cerradas. No es cierto. Los puntos que nosotros levantamos en campo tienen cotas, pues, las que son las reales. Números así, 3441.942 metros sobre el nivel del mar. Esos son los puntos que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una especie de triangulación, ¿sí? E interpolación. Por ejemplo, tengo este punto aquí abajo. Justo un punto de detalle que le he tomado. Tiene un valor, solo voy a poner una cota cerrada, ¿ya? Pero ustedes entiendan que es algo, que las cotas son valores enteros, valores con decimales. Solo por ejercicio voy a poner 3435, digamos. Y la cota de aquí arriba, justo le tomé otro punto de detalle por ahí, tiene 3441. Ya. ¿Cómo sé en dónde deberá estar, por ejemplo, la cota de por aquí, en algún punto deberá estar la cota de 3440? Por ejemplo, eso es lo que me interesaría. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber en dónde está? Bueno, hay que considerar dos cosas. Distancia vertical, ¿no? De aquí a acá, ¿cuánto hay? 6 metros. ¿No es cierto? 3.341, 3.435. Ahí hay 6 metros de desnivel. De desnivel. ¿No es cierto? 6 metros. De 3.435 a 3.440, ¿cuántos metros de desnivel debería tener? De aquí hasta el punto de aquí abajo, pues ahí debería haber 5 metros, ¿no? Es decir, desde aquí arriba hasta aquí abajo debería estar ahí el 1 metro. 1 metro más 5 metros, 6 metros. Entonces, ese trabajo no lo hacemos manualmente. Ese trabajo de hacer esta interpolación, de saber dónde está en vertical. Y luego, con las distancias, poder decir ahora en distancia, en dónde estará. Eso que sería una interpolación manual, punto por punto, que debería hacerla yo, y que me supongo así lo hacían los topógrafos y arquitectos hace siglos atrás, décadas atrás, cuando no había ordenador. Pues eso ya no lo hacemos ahora.
Es lo que hace estas interpolaciones internas, lo hace mediante algoritmos de cálculo numérico, el Civil 3D. El Civil 3D, el AutoCAD no hace. El Civil 3D hace una especie de algoritmos matemáticos para hacer estas interpolaciones y ahí detectar, por ejemplo, todos los puntos que tienen la cota de 3440. Encuentra la ubicación de esos puntos con esa cota y el Civil 3D va graficando esos valores, va graficando esas líneas de población con interpolación. No sé si está respondida la respuesta, te ayude en cuanto a esa duda. Claro, Inge, entonces nosotros sacamos la mayor cantidad de puntos para que el programa haga esta interpolación. Exacto. Ese es el detalle que muchos de los topógrafos no entienden, o de los que cobran barato hacen. Toman menos puntos, y con esos menos puntos, con esa baja cantidad de puntos, quieren o tratan de presentar una topografía real. ¿Cierto? Si tengo bajos puntos, y sé que el área, por ejemplo, es de una gran comunidad, de 500 personas, por ejemplo, una comunidad rural que queda alcantarillado, y me toma poquitos puntos por ahí, unos cuantos, para ir rápido, para pagar menos personal, trabajar menos días y ganar más. Cojo rápido ahí más o menos unos puntos y formo una gran topografía enlazando esos puntos. El Civil 3D va a hacer lo que puede, con lo que se le da. Con unos pocos puntos de interpolación. No significa que está bien hecho lo que hizo el Civil 3D. El Civil 3D no es el culpable. El topógrafo que no cogió muchos puntos de detalle, él es el culpable. ¿Sí? Porque como topógrafo debe saber, tengo toda una comunidad, tengo que trabajar bastante, tengo que pagar a personal, trabajar desde la mañana hasta la tarde haciendo puntos de detalle. Y tengo muchos puntos de detalle. Los topógrafos, chicos, cuando salimos al campo y finalmente terminamos el trabajo, por ejemplo, yo acabé de terminar un trabajo de levantamiento justo antes de enfermarme. Y creo que ¿cuánto levantamos? 1200 puntos. 1200 puntos, desde el 1 hasta el 1200 puntos. ¿Cuánto me demoré? ¿Cuánto nos demoramos? 6 días. 6 días de trabajo. 1200 puntos. O sea, los puntos de detalle no son solo unos 100, unos 200 para un trabajo grande, porque era para una alcantarillado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, depende mucho del trabajo, de la experiencia del topógrafo, para poder presentar un producto más cercano a la realidad, mucho más cercano a la realidad. Porque de ahí, cualquier topógrafo, por abaratar costos, o porque yo quiero pagarle barato como cualquier otra persona, le pago $100, $200 por una gran topografía, el topógrafo no va a ser tonto, no va a perder. Tomará unos 100 puntos, y de esos 100 puntos dará la topografía lo que mejor le salga en el sitio. Saldrán curvas. No digo que no va a salir nada, van a salir curvas. Pero de ahí a que esas curvas interpreten la realidad de lo que es el terreno, pues va a ser muy diferente. Y si se hace un diseño, pues ahí se va a dar cuenta, por ejemplo, se hace el diseño, un diseñador trabaja sobre el levantamiento topográfico que le da el topógrafo. El diseñador no es el culpable si le pasan una topografía que no es real o que le faltan muchos detalles. El diseñador va a hacer su diseño vial, diseño de alcantarillado, diseño de canal de riego, diseño de lo que sea. Ya el diseñador no es el culpable. Cuando se vaya a construir, ahí es donde se ven las grandes partes. A veces nos ha pasado a los constructores, nos ha pasado a veces en varias residencias de obra, en donde nos pasan un plano topográfico, en donde, por ejemplo, desde un punto que yo estuve parado hasta más allácito, en la vida real era una bajada. Y como era bajada, el diseñador propuso ahí que vaya bajando un canal de riego un poco ancho, era grande. Porque se daba cuenta que el topógrafo le pasó una topografía en donde se observaba en el Civil 3D que era una bajada, porque allí se veía las curvas de nivel de una bajada. Pasa que vamos al campo, vamos a tratar de hacer esa obra, y no era bajada, era subida. Entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿Del diseñador? No,
Si viendo lo que hizo el diseñador, la topografía del diseñador, ahí estaba una bajada. Entonces, ¿de cuál fue la culpa? Pues del topógrafo que no hizo un trabajo de detalle. Tal vez sí tomó unos puntos bien separados de ahí, cogió el civil que hizo la interpolación y le salió una bajada. Cuando no era bajada, era una subida. Una subida en un espacio de unos 20 metros y luego venía una bajada. ¿Cómo va a subir el agua? En agua de regadío, en una subida, por ejemplo, de 20 metros de separación, creo que era 3 metros de desnivel. ¿Cómo va a subir el agua? No va a subir. Y vuelvo y repito, eso no es culpa del diseñador. El diseñador trabajó sobre una topografía que le pasó a alguien que tuvo que haberlo contratado. Y ahí sí no sé qué pasó. Si le pagó barato, le pagó mal, el topógrafo igual fue malo, fue novato, etcétera, y trató de hacerlo el menos trabajo posible para ganar más dinero, no sé. De acá hay personas así, hay personas así. Por lo tanto, el topógrafo tiene que tomar varios puntos de detalle, muchos puntos de detalle, un conjunto de puntos de detalle. Y eso da experiencia. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, si no hay consultas, estos chicos subirán los trabajos, nos ayudarán y nos vemos en la siguiente clase. Luego, Inge, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta Luego, luego. Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego.